En plena sala de juicio, una mujer embarazada se aferra al vientre mientras la amante de su marido la humilla delante de todos. El juez golpea con fuerza su mazo exigiendo orden, pero nadie imagina que detrás de esa toga se esconde un secreto capaz de cambiarlo todo. Porque ese juez es el verdadero padre de la mujer a la que están destruyendo. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Las campanas de la Catedral de Toledo resonaban con una solemnidad antigua cuando Elena Vargas cruzó la puerta del tribunal. Sostenía una carpeta con las manos temblorosas, como si cada hoja guardara no solo documentos legales, sino los restos de su dignidad. Había pasado años luchando por justicia por un apellido que su marido Rafael Santamaría había convertido en vergüenza pública. A su lado no quedaba nadie, ni abogado ni familia, solo el eco de sus pasos sobre el mármol frío y los murmullos de quienes observaban con compasión o desprecio. En la sala Rafael permanecía erguido impecable, en su traje oscuro flanqueado por su abogada y dos hombres de confianza. Ni una mirada se permitió hacia ella. Cuando el juez pronunció la sentencia, su voz sonó como una campanada seca. La custodia y los bienes quedan en posesión del señor Santamaría. No hubo sorpresa en los labios de Elena, solo una grieta silenciosa en su respiración. Salió del edificio sin levantar la cabeza. Afuera el aire de octubre traía consigo el olor a piedra mojada y el rumor de las hojas que barría el viento. La plaza Zoco Dover bullía de vida, pero ella avanzaba como si el mundo hubiera perdido el color. En un banco cercano una anciana la miró con ternura y le ofreció un pañuelo. No llore, hija. Toledo ha visto muchas injusticias, pero también muchos milagros. Elena apenas pudo responder con un gesto antes de seguir cuesta abajo hacia el puente de Alcántara. La vista del Tajo con su agua turbia reflejando la luz gris del atardecer la hipnotizó. Se apoyó en la barandilla y respiró hondo. Por un instante pensó en dejar caer la carpeta, dejar que todo desapareciera río abajo. Pero entonces recordó la voz de su madre. Hija, nunca entregues tu verdad a quienes viven de las mentiras. Cerró los ojos y contuvo las lágrimas. Al otro lado del puente una figura conocida la esperaba. Ernesto Valverde. El juez del caso había salido por una puerta lateral para evitar a los fotógrafos. Alto de cabello canoso y gesto severo, observó a Elena unos segundos antes de acercarse. «Señora Vargas». Su voz vaciló. «Lo siento por cómo terminó la audiencia». «No se disculpe, señor Valverde. Usted hizo lo que debía», respondió ella sin mirarlo. «A veces. La justicia no es lo que dictan los códigos», dijo, tras una pausa. «Hay cosas que uno no logra reparar aunque lo intente». Elena levantó la vista. Había algo extraño en aquella frase, un tono de culpa que no comprendía. Él sostuvo su mirada solo un instante antes de bajar la cabeza. Un coche negro se detuvo junto al puente y un asistente lo llamó. Antes de marcharse, el juez dejó caer una tarjeta en el banco de piedra. «Si alguna vez necesita hablar», murmuró y se alejó sin esperar respuesta. Elena observó la tarjeta a Ernesto Valverde, magistrado superior. La guardó en silencio. No entendía por qué, pero aquella conversación breve había despertado una inquietud, como si algo del pasado quisiera salir a la luz. Esa noche, regresó a su pequeño piso en el casco antiguo. Las paredes olían a humedad, y el sonido de la radio del vecino llenaba el silencio. Se sirvió un té y se sentó junto a la ventana. Desde allí podía ver las luces del puente donde había estado horas antes. En la mesa la carpeta seguía abierta. Entre los papeles asomaba una foto vieja, una mujer joven, con un hombre de traje en un parque de Toledo tomada décadas atrás. El corazón de Elena se estremeció. Aquel rostro masculino tenía el mismo gesto, la misma mirada cansada del juez Valverde. La taza tembló entre sus dedos. Quizá era una coincidencia. O quizá pensó el destino acababa de darle la primera pista para entender por qué su vida se había cruzado con la de ese hombre.
A lo lejos, las campanas de la catedral sonaron otra vez como si Toledo susurrara un secreto que nadie se atrevía aún a pronunciar. Elena pasó la noche en vela. No podía apartar de su mente aquella fotografía. En ella la joven que sonreía era su madre Laura Vargas, y el hombre que la abrazaba con ternura parecía ser el mismo juez que unas horas antes le había deseado suerte. Al amanecer, el cielo de Toledo se tiñó de un rosa pálido, y el canto de las golondrinas anunció un nuevo día. Sin saber bien por qué, Elena salió a caminar. Llevaba la foto doblada dentro del abrigo como si temiera perderla. Las calles empedradas del casco antiguo despertaban con lentitud. En la plaza del ayuntamiento, un camarero barría las terrazas y la saludó con amabilidad. «Buenos días, señora. Un café para empezar mejor la jornada». Elena sonrió débilmente y se sentó. El aroma del café recién molido le recordó su infancia cuando su madre la llevaba al mismo lugar cada domingo. En la radio sonaba una copla antigua de Rocío Dúrcal, de esas que parecen hablar de lo que uno calla. Mientras removía el azúcar, vio a una niña descalza junto a la fuente. Tendría unos 7 años, con el cabello castaño revuelto y un vestido celeste manchado de pintura. Sostenía una libreta y la observaba con curiosidad. «¿Está triste, señora?», preguntó con la inocencia de quien aún no conoce el miedo. Elena dudó un instante, pero terminó respondiendo con dulzura, solo cansada cariño. La niña se acercó sin timidez. «Mi abuela dice que cuando uno está triste tiene que dibujar algo bonito. Quiere que le dibuje algo». Antes de que Elena pudiera negarse, la pequeña abrió su cuaderno y comenzó a trazar líneas con un lápiz corto. Sus manos eran ágiles y su mirada concentrada. Cuando terminó, le enseñó el dibujo una mujer con el pelo recogido junto a un hombre de traje y una niña pequeña entre ambos. Elena sintió un escalofrío. «¿Por qué has dibujado eso?». La niña se encogió de hombros. «Porque los vi ayer, cerca del puente. Usted lloraba, y ese señor la miraba como si la conociera». Elena se quedó sin palabras. «Tú estabas allí, sí. Vivo con mi abuela al otro lado de la alcántara. Ella cuida gatos», sabe, dijo sonriendo. «¿Cómo te llamas, Alma?». «Mi abuela dice que tengo nombre de canción». Elena guardó silencio mirando aquel dibujo. Había algo misterioso en esa niña que parecía verla más allá de las apariencias. «¿Puedo quedarme tu dibujo?», preguntó. «Claro, pero solo si promete venir mañana. Le haré otro, pero este será feliz». Alma salió corriendo dejando tras de sí un rastro de risas y polvo dorado. Elena la siguió con la mirada hasta que desapareció por una callejuela. Cuando volvió a mirar el papel, notó algo escrito en una esquina con letra infantil. «El juez también llora». El pulso de Elena se aceleró. ¿Cómo podía esa niña saber quién era el hombre? Era imposible que conociera su identidad, a menos que alguien se lo hubiera contado. Terminó el café sin probarlo. Pagó y dejó unas monedas de propina sobre la mesa, gesto que hizo sonreír al camarero. Mientras caminaba hacia casa, el aire frío le despeinaba el cabello, pero dentro de ella, algo se había encendido, una mezcla de miedo, curiosidad y esperanza. Aquella noche sacó la foto de su madre y la comparó con el dibujo. La coincidencia era inquietante, la forma en que Alma había trazado el rostro del hombre era idéntica. En el reverso de la foto una frase apenas legible decía: «Para Ernesto con amor eterno. Laura». Elena se quedó inmóvil. Las piezas empezaban a encajar, y una verdad olvidada parecía querer salir a la superficie. En la radio sonaba una canción suave, y por primera vez en mucho tiempo, una lágrima no de tristeza, sino de comprensión, rodó por su mejilla. A lo lejos, en una casa sobre la ribera del Tajo, Ernesto Valverde observaba el mismo puente desde su ventana. Sobre el escritorio una copia amarillenta de aquella misma foto. El juez la sostuvo unos segundos y murmuró para sí: «Algunas verdades vuelven, aunque uno las entierre en silencio».
Y mientras las luces del amanecer se reflejaban en el río Toledo, guardaba el secreto de dos vidas destinadas a encontrarse de nuevo. Pasaron unos días desde aquel encuentro con la niña. La tarde se oscureció antes de tiempo, y Toledo se cubrió con un cielo gris cargado de promesas de lluvia. Elena caminaba deprisa por la calle del Comercio, con el dibujo de Alma en el bolso, y la foto de su madre aún fresca en la memoria. Sentía que algo estaba a punto de revelarse, pero temía lo que podía encontrar. Cada paso resonaba en los adoquines, como un latido inquieto. En el despacho de su piso extendió sobre la mesa todos los documentos que había guardado durante años, papeles del matrimonio, recortes de prensa, cartas de su madre. En una de ellas descubrió una firma que nunca había notado antes: Lic. Ernesto Valverde, asesor jurídico, 1984. El mismo nombre, la misma caligrafía elegante. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas la devolvió al presente. En ese momento sonó el timbre. Abrió la puerta y se encontró con Lucía Herrera, su vecina y amiga de toda la vida, empapada hasta los huesos. Dios mío, Elena, acabo de ver las noticias. ¿Ese hombre, el juez, no es el mismo que llevó tu caso? Elena asintió lentamente. Sí. Y creo que también conoció a mi madre. Lucía dejó el paraguas en la entrada y se acercó intrigada. ¿Estás segura? Encontré esta foto. Elena la mostró con las manos temblorosas. Mi madre escribió su nombre detrás. Lucía miró la imagen y suspiró. Entonces todo encaja. Mi tía trabajó en el juzgado hace 30 años. Siempre decía que el joven Valverde tuvo una historia con una mujer del hospital de Toledo. Pero desapareció de un día para otro. Desapareció, sí. Lo trasladaron a Madrid por un caso político. Nunca volvió. La lluvia se intensificó. En la radio una voz anunciaba una gala benéfica organizada por Rafael Santamaría en el Hotel Ritz. Elena escuchó el nombre y cerró los ojos con dolor. No quería saber nada más de aquel hombre, pero el destino parecía no haber terminado con ella. Mientras tanto, en su casa junto al río, Ernesto Valverde observaba la tormenta tras el ventanal. Tenía la misma fotografía entre sus manos. El rostro de Laura, la mujer que había amado en su juventud, lo miraba desde el pasado con una dulzura insoportable. Un golpe en la puerta lo hizo sobresaltarse. Era María del Sol, periodista y antigua alumna suya. Don Ernesto, lamento venir sin avisar, pero debo mostrarle algo, dijo con urgencia. Sobre la mesa dejó una carpeta con documentos y fotografías recientes. En una de ellas aparecía Elena Vargas frente al tribunal. ¿Reconoce a esta mujer?, preguntó María. El juez la miró y su voz apenas fue un susurro. Sí, es la hija de Laura. Y hay algo más, añadió la periodista. Rafael Santamaría manipuló pruebas en su contra. Tengo testigos y registros. Ernesto sintió un nudo en la garganta. Los años de distancia, las decisiones erróneas, la soledad. Todo volvía de golpe. Dios mío, murmuró. He sido su juez sin saber que juzgaba a mi propia sangre. María lo miró con compasión. Todavía puede hacer algo. Hay un evento de Santamaría en Madrid. Si quiere limpiar su conciencia, ese es el momento. El juez asintió despacio, con el peso de quien decide enfrentarse a su pasado. Esa noche la tormenta no dio tregua. Elena desde su ventana observaba las calles inundadas. A lo lejos vio una silueta bajo la lluvia. Era Alma empapada corriendo hacia su portal. La niña llevaba una pequeña caja de madera. Alma, ¿qué haces aquí a estas horas?, exclamó Elena al abrirle. La pequeña tiritaba pero sonreía. Mi abuela me dijo que te diera esto. Lo encontró mientras arreglaba el desván. Dijo que era de tu mamá. Elena abrió la caja. Dentro había un pañuelo bordado con las iniciales EB y una nota amarillenta que decía: Si algún día me buscas, sabrás que mi error fue el silencio. Elena apretó el pañuelo contra el pecho.
Todo apuntaba al mismo hombre, el juez, el desconocido, que de alguna forma había guiado su destino sin saberlo. Afuera la lluvia seguía cayendo lavando las piedras de Toledo, como si el cielo quisiera purificar la historia de los que habían callado demasiado tiempo. La niña se refugió un momento junto a ella, acurrucada en silencio, humana y simple. No un ángel, sino una presencia cálida que unía los hilos de lo perdido. Elena la abrazó, sin notar las lágrimas que se confundían con el agua. Sabía que el amanecer traería respuestas, pero también más dolor. Y en otro punto de la ciudad, Ernesto cerró su maletín y tomó un tren hacia Madrid. El reflejo de los relámpagos iluminó su rostro cansado. Miró al cielo y murmuró: «Laura, si alguna vez me perdonas, que sea a través de ella». Semanas después del escándalo en el Tribunal Madrid, brillaba esa noche como una joya. Las luces de la Gran Vía reflejaban el bullicio de los taxis, las risas de los invitados y el sonido de los tacones sobre el mármol del Hotel Ritz. En el salón principal las mesas lucían manteles blancos y candelabros de cristal. Cada rincón olía a vino caro y perfume. Rafael Santamaría se movía entre los asistentes con la sonrisa de quien todavía cree controlar el escenario. El evento benéfico transmitido por televisión era una excusa más para mostrar su poder. En la entrada, Elena, invitada por Lucía y María del Sol, dudaba en cruzar el umbral. Vestía un sencillo vestido azul oscuro prestado, y sus manos temblaban. Si no lo enfrento hoy, pensó, jamás me liberaré de su sombra. En otra esquina del salón, Ernesto Valverde observaba en silencio. Había llegado acompañado por Lucía, que fingía ser su asistente. Nadie sospechaba su presencia. Aquel caso sería su último acto antes de jubilarse, y ya no le importaban las cámaras. Solo la verdad. Bajo la chaqueta llevaba una memoria USB con el video obtenido por María del Sol, las imágenes del juicio donde se veía cómo Rafael y su esposa Isabela manipulaban pruebas y el momento en que Isabela empujaba a Elena fuera del despacho entre insultos. La orquesta comenzó a tocar un vals suave. Rafael subió al escenario y tomó el micrófono. «Queridos amigos», dijo con voz engolada, «esta gala representa la unión, la solidaridad, el valor de la familia española». Hizo una pausa teatral y sonrió hacia las cámaras. «Porque sin familia nada tiene sentido». Elena sintió un nudo en el estómago. Apretó el pañuelo con las iniciales de su madre y miró a Ernesto al otro lado del salón. Él asintió con una mirada que decía más que 1000 palabras. Había llegado el momento. María del Sol se deslizó entre los técnicos de sonido y con una señal casi imperceptible, sustituyó la presentación del empresario por el archivo del USB. La pantalla gigante parpadeó y el rostro sonriente de Rafael desapareció. En su lugar, una voz resonó. «No volverás a ver a tu hija». Después el sonido seco de un empujón, el murmullo de los abogados y las pruebas de pagos ocultos. El murmullo en la sala fue inmediato. Algunos invitados se levantaron, otros grababan con sus móviles. Rafael trató de reaccionar. «¡Apaguen eso!». «Es un montaje», gritó, pero su voz se quebró. Elena se levantó. Caminó despacio hacia el escenario con el temblor de quien ya no teme al escándalo. «No es un montaje», dijo con firmeza. «Es mi vida. Es la verdad que ustedes destruyeron». Los flashes estallaron. La gente se apartó abriendo paso a una escena que quedaría grabada en todos los titulares. Ernesto avanzó lentamente entre la multitud. Su rostro, iluminado por los focos, tenía la gravedad de los años y el peso del arrepentimiento. Subió al escenario. Rafael retrocedió desconcertado. El juez respiró hondo. Miró a Elena. Hubo un silencio. Un instante suspendido entre el miedo y la esperanza. «Esa mujer», dijo por fin con la voz quebrada, «es mi hija». El salón quedó mudo. Solo se oía el zumbido de las cámaras. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Las palabras del juez atravesaron el aire como una confesión y un milagro a la vez.
Rafael intentó hablar, pero los agentes de policía ya se abrían paso entre la multitud. María del Sol entregó una copia de las pruebas a los inspectores. Los periodistas gritaban preguntas. Ernesto, con los ojos húmedos, volvió al público. He callado demasiado tiempo, pero el silencio también es culpa. Prefiero perder mi carrera antes que negar mi sangre. Elena se cubrió el rostro. Lucía corrió hacia ella y la abrazó. Ya está, susurró. Ya no estás sola. Los flashes se intensificaron. Isabela, pálida, trató de escapar, pero los agentes la detuvieron. Rafael bajó la cabeza. Algunos invitados comenzaron a rezar. Otros aplaudieron conmovidos. El juez se acercó a Elena sin importarle las cámaras. Perdóname, murmuró. No supe que existías, pero te busqué toda mi vida. Elena lo miró temblorosa, y por primera vez no sintió miedo al pasado. Las sirenas resonaron en la Gran Vía. Afuera los coches de policía rodeaban el hotel, y las luces azules se reflejaban en las ventanas. Dentro la multitud seguía inmóvil entre el escándalo y la emoción. Cuando cruzaron el vestíbulo, un periodista alcanzó a preguntar: «Señor Valverde, ¿esto significa el fin de su carrera?». El juez se detuvo y respondió sin dudar: «No. Significa el comienzo de mi vida». Las puertas se cerraron tras ellos. Afuera el reloj marcaba la medianoche, y mientras las campanas del retiro repicaban a lo lejos, Elena supo que el secreto de Toledo había encontrado su eco en sus corazones, y en los que vendrían. Una semana después del escándalo de Madrid, el amanecer sobre Toledo llegó silencioso, cubierto por una llovizna suave que empañaba los cristales del hospital. La ciudad parecía contener el aliento. En una habitación de paredes claras, Elena dormía por fin agotada por la tensión de los últimos días. A su lado, Ernesto Valverde la observaba en silencio con los ojos enrojecidos y el alma llena de remordimientos. El mundo había cambiado. Rafael Santamaría estaba detenido. Isabela declaraba ante la prensa entre lágrimas. Los noticieros hablaban del juez que confesó su paternidad en directo. Ernesto había dejado de responder llamadas, solo quería estar allí junto a su hija intentando recuperar 30 años en unas pocas horas. Cuando Elena despertó, lo encontró dormido con la cabeza inclinada sobre el respaldo. El sonido lejano de un carrito lo hizo abrir los ojos. «Buenos días, hija», murmuró, probando una palabra que nunca antes había podido usar. Elena lo miró confundida entre ternura y dolor. «¿Por qué nunca buscó a mi madre?», preguntó sin rodeos. El juez bajó la mirada. «La busqué, Elena, pero me dijeron que había muerto en un accidente de tren. Yo lo creí. Y me casé con el trabajo, con la soledad. Pensé que olvidar era la única forma de seguir». Elena respiró hondo. Ella nunca lo olvidó, susurró. Guardó su foto toda la vida. Ernesto apartó una lágrima con torpeza. «Entonces al menos no me borró del todo». La puerta se abrió despacio. Era Alma, la niña del dibujo, con un pequeño ramo de flores silvestres en la mano. «La enfermera me dejó pasar», dijo con su voz dulce. «Las recogí junto al puente donde mi abuela dice que la gente vuelve a empezar». Elena sonrió. «Gracias, mi amor. Y tu abuela está fuera. Dice que este hospital necesita más risas que medicinas». La pequeña se acercó al juez y le entregó una flor. «Usted también necesita una», dijo. «Tiene cara de no dormir desde que el mundo era en blanco y negro». Ernesto soltó una risa baja. «Tienes razón, pequeña. Hace mucho que no descanso». El ambiente se volvió más liviano. Alma se sentó a los pies de la cama y sacó un nuevo dibujo, 3 figuras bajo un sol enorme. «Mire, ahora sí es un dibujo feliz». Elena acarició su cabello. «¿Quiénes son?». «Ustedes», respondió con naturalidad. «Una familia». El silencio que siguió fue tan puro que incluso la lluvia pareció detenerse. Ernesto se levantó, colocó su mano sobre la de su hija y habló con voz temblorosa. «Elena, no puedo cambiar el pasado, pero puedo prometerte que estaré aquí. Cada día». Ella asintió despacio.
No necesito promesas, papá. Solo que no se aleje. Él la abrazó. Fue un gesto torpe, frágil, pero real. Afuera la lluvia cesaba poco a poco, como si la ciudad respirara con ellos. Horas después, María del Sol llegó con buenas noticias. El tribunal reabriría el caso y anularía la sentencia anterior. La verdad por fin tendría su sitio. Ernesto agradeció en silencio. Todo lo que había callado durante años, ahora encontraba voz. Alma regresó con su abuela para despedirse. La mujer de rostro sereno y cabello blanco miró al juez con reconocimiento. «Usted fue el muchacho que mi hermana Laura amó», dijo con suavidad. «No es tarde, don Ernesto. A veces el tiempo nos espera». El juez bajó la cabeza conmovido. «Entonces aún tengo esperanza». La anciana tomó la mano de Elena. «Y tú, niña, ya no estás sola. Los caminos se cruzan cuando el corazón aprende a perdonar». Cuando se marcharon, la habitación volvió a llenarse de calma. Elena miró por la ventana. El cielo comenzaba a abrirse, y entre las nubes asomaba un rayo de luz dorada. «Papá», dijo con voz baja. «Creo que ahora sí comienza todo». Ernesto la miró sin decir palabra. Solo apretó su mano. Y por primera vez en muchos años el silencio no fue culpa, sino paz. Meses después del escándalo, el parto llegó. El sol de la mañana entró suavemente por la ventana del hospital, bañando la habitación con una luz dorada. Tras una noche larga, un llanto pequeño, limpio y poderoso llenó el aire. Elena, exhausta, sonreía entre lágrimas, mientras la enfermera colocaba a la bebé sobre su pecho. Ernesto, de pie a su lado, no podía apartar la mirada. Sus manos temblaron al acariciar por primera vez la mejilla de aquella criatura diminuta. «¿Cómo la llamarás?», preguntó en voz baja. Elena miró al recién nacido con ternura. Esperanza, susurró, porque eso fue lo único que nunca se apagó, ni siquiera cuando todo parecía perdido. El juez se quedó callado. La palabra resonó dentro de él como una oración sencilla. Esperanza, pensó, el nombre justo para cerrar un pasado de sombras. Al cabo de unos días el médico les dio el alta. Toledo amanecía tranquila bajo el sol invernal. Los cafés abrían sus terrazas, las campanas de la catedral marcaban las 9. Y el aroma a chocolate caliente salía de las puertas del café El Trébol. Ernesto insistió en pasar por allí antes de regresar a casa. En una mesa junto a la ventana los esperaban Alma y su abuela. La niña saltó al verlos. «Sabía que vendrían», dijo riendo. «Y mire, señor juez, tiene los mismos ojos que usted». Ernesto sonrió sorprendido por la naturalidad de su comentario. «Entonces la vida me ha concedido otra oportunidad», murmuró mientras servía chocolate en las tazas. «Esta vez procuraré no desperdiciarla». Alma colocó sobre la mesa un nuevo dibujo, 3 figuras bajo un sol grande y una niña en brazos. «Ahora sí», dijo orgullosa, «es un dibujo feliz». Elena lo observó con emoción contenida. En aquellas líneas torpes cabía todo lo que habían sufrido y aprendido. «Gracias», Alma susurró. «A veces los dibujos dicen lo que las palabras no alcanzan». El camarero se acercó con la cuenta. Ernesto dejó un billete y una propina generosa. «Para el chocolate de mañana», bromeó. El hombre agradeció con una sonrisa y el sonido de las cucharillas chocando llenó el ambiente de calma. Al salir el aire fresco los envolvió. Caminaron despacio hacia la plaza Zocodover. El empedrado aún brillaba húmedo por la lluvia, y el Tajo a lo lejos parecía un espejo de luz. Ernesto llevaba a Alma sobre los hombros, y sostenía a la pequeña Esperanza con cuidado. Elena a su lado lo miraba con una paz desconocida. «¿Sabe, padre?», dijo de pronto, «a veces pienso que mamá no se fue del todo». Ernesto la miró y sonrió con ternura. «No, solo cambió de forma para quedarse aquí», dijo tocándose el pecho. Se detuvieron en medio de la plaza. El sol rompía las nubes y las palomas se alzaban en vuelo. La abuela de Alma los observaba desde un banco con una sonrisa serena. «Míralos, niña», murmuró. «Hasta las piedras de Toledo parecen más claras cuando el amor encuentra su sitio».
Elena levantó la vista al cielo. La bebé dormía tranquila, acunada por el sonido de las campanas. «Papá», dijo en voz baja, «creo que por fin hemos llegado». Ernesto le apretó la mano. Y en ese gesto cabían 3 generaciones y una sola verdad, que el amor, aunque llegue tarde, siempre encuentra el camino. El sol se alzó sobre la ciudad dorando los muros de la catedral. La vida continuaba, pero algo en el aire había cambiado. Toledo, testigo de secretos y reencuentros, amanecía de nuevo. Alma levantó su dibujo hacia el cielo y gritó riendo: «Mira, Esperanza, este es tu hogar, Ernesto». Rió con ella, y por primera vez en muchos años, su risa no supo a culpa sino a vida. A veces, las campanas de Toledo no solo marcan las horas, también parecen recordar que todo corazón tiene su propio tiempo para sanar. Quizás fue aquella mañana cuando el sol bañaba las piedras húmedas de la plaza, que el destino decidió reconciliar lo que la vida había separado. Ernesto, Elena y la pequeña Esperanza no solo formaron una familia, sino que también reconstruyeron un puente que había permanecido roto durante décadas. Si esta historia te conmovió, deja un 1 en los comentarios. Si crees que pudo contarse mejor, escribe un 0. Y cuéntame qué cambiarías. Porque al final esta historia no habla de juicios ni de escándalos, sino de perdón. Nos recuerda que el amor ese que no presume, que no exige, puede reparar los errores más antiguos y devolver la paz incluso a los corazones más cansados. En un mundo donde la prisa nos hace olvidar a los nuestros, la ternura se convierte en la forma más pura de resistencia, como una lámpara encendida junto a la ventana en una noche de invierno. Un gesto de bondad puede iluminar caminos que creíamos perdidos. Y cuando alguien se atreve a amar de nuevo el pasado, deja de ser una carga para convertirse en lección. Así que tómate un momento, respira y piensa, ¿a quién podrías tender la mano hoy? Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite esperanza. Porque en cada historia contada, en cada abrazo dado a tiempo, hay una promesa que renace, que siempre habrá una segunda oportunidad para el amor y la familia.